Lina, ¿cómo te va, Lina? Muchas gracias por recibirnos en esta mañana. Cecilia, Cristian Hola y Carolina, te Cecilia, recibimos. Hola, Lina. ¿cómo estás? Hola Carolina. Bueno, gracias por estos minutos y bueno, hay una preocupación grande, ¿no? Una alerta sobre este brote. Sí, es un brote que hace muchísimos años que no ocurría en Argentina. De hecho, es una salmonela distinta esta, no es la salmonela la que nos tiene acostumbrada las intoxicaciones alimentarias, que la relacionamos con el consumo de pollo o sus derivados o la carne mal cocida. Esta es otra salmonela. Se llama cero variedad en la nomenclatura, pero es una cero variedad TIFI que es distinta y que el único reservorio, es decir, la bacteria vive solamente en el ser humano. Ujú. Las otras salmonelas viven en animales, son enfermedades zoonóticas. Esta no, vive solamente en el ser humano y se transmite por la vía fecal oral. Es decir, la única forma de enfermarme por esta salmonela es adquirir o agua contaminada con materia fecal o alimentos contaminados con agua que esté, por supuesto, con esa bacteria que venga de la materia fecal. Es una infección grave que Ujú. causa muertes en el mundo y que todos los años la Organización Mundial de la Salud reporta millones de casos con más de 200.000 muertes por año, pero en general con países que tienen que ver con Asia, con África, con países más pobres. Tiene que ver con la falta de urbanización, con la falta de saneamiento ambiental, con problemas de no tener provisión de agua segura, agua potable. Por eso este caso nos sorprende y ha causado tanto revuelo, Ujú. porque hace mucho que no ocurría. Claro. ¿Y este caso se presume que es importado, Alina? No, lo que se cree es que en este edificio, porque ocurrió en un partido 3 de febrero en Buenos Aires, en Ciudadela, donde Ujú. dos edificios comparten un tanque de agua. Mm. Y resulta que en enero, a fines de enero, principios de febrero, se quedan sin agua, hubo un problema con la provisión de agua y parece ser que adquirieron agua que no era de red, era agua de pozo, que posiblemente estaba contaminada con esta bacteria. Lo que tiene también de raro esta bacteria, a diferente de otras salmonelas, que el periodo de incubación, es decir, desde el momento que yo adquiero la bacteria, es una infección, porque la bacteria en realidad no me intoxica, sino que me invade. Ya les voy a comentar cuál es el mecanismo. Hasta que me enfermo, pueden pasar muchos días. Se habla desde de 7 hasta 2 meses, de 7 días hasta 2 meses. De hecho, ustedes vean que las primeras personas se enfermaron en abril, y en marzo y algunas en abril, o sea, hubo como 43 días donde las personas empezaron a tener síntomas y se supone que se enfermaron tal vez a principios de febrero. O sea, Mirá. tuvieron la bacteria en febrero y recién comenzaron con los síntomas 2 meses después. Eso también la hace como peculiar, o sea, la hace distinta, porque uno ponerse a pensar qué fue lo que me enfermó cuando yo empecé con los síntomas dos Claro. meses después, cuando trataron de investigar de dónde venía el brote, trataron de investigar y ahí descubrieron que hubo meses donde el agua que tenían ellos en el edificio no era agua de red. Entonces se calcula y se cree que el problema fue eso, que el agua con la que llenaron los tanques de los edificios era agua que no era potable, era agua de pozo. Las aguas de pozo pueden ser contaminadas con materia fecal. Ujú. Muchas veces si el pozo está cerca de alguna de un vertido de agua cloacal puede haber una infiltración y demás. Entonces se cree que de ahí fue. Y se enfermaron 10 personas y una de las personas que fue la madre de uno de los positivos murió. Una persona que es relativamente joven, por una persona de 50 y pico de años, que muere por esta bacteria. Esta bacteria invade, o sea, una vez que uno la adquiere, puede comenzar con síntomas los primeros días como cualquier intoxicación, con a lo mejor vómito, diarrea, también puede haber una constipación, o sea, al revés, un estreñimiento, o sea, a Ajá. diferencia de otras intoxicaciones. Pero lo llamativo es que comienzan con fiebre, después de unos días con fiebre, por eso se le llama fiebre tifoidea. Bien. Porque una fiebre muy alta, que es por encima de los 38 grados, que persiste durante muchos días. Una de la persona que murió era madre de uno de los positivos. O sea, es posible que haya habido una contaminación persona a persona, porque se puede transmitir de una persona a la otra, si uno va al baño y no se lava bien las manos, y a lo mejor manipula algún alimento,
y después se transmite de una persona a la otra. Entonces, es posible que haya ocurrido en el mismo hogar donde esas personas que convivían en los edificios o que había una convivencia de muchas personas en 2 edificios se hayan enfermado. Y se espera que en los próximos días a lo mejor haya más casos, porque como el periodo de incubación es tan largo, es posible que haya más casos. Es difícil el diagnóstico porque en estas épocas donde hacía más de 21 años, como bien dijiste, Cristian, no había habido en nuestro país una salmonella tifus, o sea, una fiebre tifoidea. Uno pensó en otra cosa, al principio pensaron en dengue, pensaron en otras enfermedades, hasta que el diagnóstico dio con que era una salmonelosis. Claro. Y ahí es mucho más fácil. Claro, ¿y eso cómo se detecta? Se detecta por un análisis de laboratorio que se hace del cultivo de la materia fecal de las personas que están enfermas. O sea, se hace un análisis donde se detecta que es el salmonella de este cerobar, que es TIFI. Entonces, una vez que se detecta es más fácil porque ahí ya no solamente se puede controlar que esa persona no manipula alimentos, se aísle y demás, sino además que se puede tratar con antibióticos específicos para esa bacteria, que también ustedes saben que ahora hay un revuelo también en cuanto a la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Sí. Antes tomábamos cualquier antibiótico y enseguida nos hacía efecto, y ahora cada vez tenemos que tomar antibióticos de generaciones más nuevas, que tienen mayor cobertura, más fuertes, porque las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos. Bueno, en este caso se empezaron a tratar con un antibiótico al cual la bacteria era sensible, y rápidamente las personas que estaban enfermas se están recuperando. Bien. Dentro de los síntomas vos nombraste la fiebre muy alta. ¿Cuáles son algunos otros síntomas que podríamos decir que hay que tener en cuenta? Sí, los síntomas son fiebre muy alta por encima de los 38 grados y persistente, o sea, es una fiebre que no baja con los días. Bien. Dolor abdominal, es una bacteria que causa sepsis, es decir, invade los órganos y los tejidos. Entonces, también daña algunos órganos, como por ejemplo el hígado, el vaso, también puede causar endocarditis, o sea, causa problemas muy graves de salud que llevan en muchos casos a la muerte. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso, estos problemas que son realmente distintos a otras intoxicaciones donde a lo mejor el síntoma más importante es la diarrea y el vómito. En este caso, la fiebre, el dolor abdominal, el dolor de cabeza también persistente, cefaleas muy profundas y también de varios días. Bien. Y ante todo esto, cuando con estos elementos, Alina, ¿cómo la gente dice, bueno, a ver, tengo estos elementos, ¿qué tengo que hacer? Voy directamente, cuando voy al médico, los análisis tienen que ser de sangre, de materia fecal. Sí, de sangre y de materia fecal. Es muy importante tener registrado cuáles son los síntomas y también tener registrado qué es lo que yo consumí en los últimos días. Lo que pasa es que como el periodo de incubación es tan largo, como les decía, es muy difícil ver lo que puede haber pasado. Cuando es un brote, como en este caso que fueron varias personas que se afectaron, tuvieron el mismo problema, tal vez es más fácil porque se busca un foco común. Claro. Todas vivían en esos edificios, entonces uno piensa, ¿qué fue ahí? Algo del edificio. Pero en general se dan estos brotes. Cuando ocurre la fiebre tifoidea se da en brotes, no es una persona esporádica por ahí, o sea, son brotes. De hecho, otra de las características de esta enfermedad que la hace también importante para difundir es que hay personas que la pueden cursar y que se transforman en portadores asintomáticos. La cursan en la enfermedad o tal vez no tienen síntomas y que por mucho tiempo, pero mucho tiempo, estoy hablando de que puede llegar a ser un portador permanente, la elimina esporádicamente en su materia fecal, no siempre, pero esporádicamente, y es un portador al que se le llama portador sano. En la historia, la primera portadora sana de la historia fue en 1907, una mujer a la que se le llamó María Tifoidea, porque era una cocinera, está buena la historia para contar, era una cocinera que cocinaba en Estados Unidos a familias de muy mucho dinero, y resulta que toda una familia se enferma de fiebre tifoidea, y ya María no trabajaba más de cocinera, pero la persona que investiga cuál puede haber sido la causa, piensa en esta mujer, que no trabajó más y se fue a trabajar a otro lado. Entonces empiezan a buscar la historia de esta mujer, y resulta que en todos los lugares donde iba, se enfermaba la familia. De hecho, murieron 7 personas, y se enfermaron 51 familias en Estados Unidos por esta María tifoidea, Claro. que
ella no sabía que era portadora y de vez en cuando eliminaba la bacteria en su Claro, material fecal. claro. Evidentemente no tenía buenos hábitos de higiene porque iba al baño, no se lavaba bien las manos y elaboraba alimentos. Claro. Pero bueno, Exactamente. en la historia Bien, es famosa por eso, porque mira uno, vos. El uno puede cuidado, ser portador de la bacteria asintomático. el Claro. cuidado sería la higiene. Sería la higiene, la provisión de agua segura, Bien, saber que estoy consumiendo no solamente para elaborar alimentos, sino cuando me lavo los dientes, porque uno por ahí va de viaje y demás y tiene que saber que el agua que consume es segura. Y si tengo duda que el agua no es segura, porque el agua tal vez proviene de un pozo, hervirla 3 Bien, minutos o desinfectarla con 3 gotitas de lavandina. Recordar que el agua de lavandina que uno usa para desinfectar tanto el agua que va a tomar como, por ejemplo, si voy a desinfectar verduras, porque las voy a lavar y demás, tiene que ser de uso para desinfectar alimentos. O sea, en el bien. rótulo de la lavandina dice, o sea, no es esa lavandina que tiene olor a lavanda o que No, se usa claro. para piso, no, perfecto. para Perfecto. uso para desinfectar, por Bien, ejemplo, agua o alimentos. clarísimo. Entonces, lavar bien las frutas y verduras, Bien. utilizar agua segura. Si utilizo aguas recreacionales, bueno, ahora estamos en un periodo donde uno ya no va a ríos o tal vez no va tanto a piletas, pero que las aguas recreacionales también sean cloradas suficientemente. Y si hay una persona que tiene diarrea o que tiene algún síntoma, por supuesto, no se tiene que Bien, bañar en un agua donde después se va a bañar otra persona Claro, sana. bien. claro. Algunos elementos. Perfecto. O sea, Clarísimo. Sí, son además todos los otros que sabemos, que sabemos como prácticas de higiene, de bien. la contaminación cruzada, cocinar bien, pero en este caso, como es una bacteria que se transmite de vía fecal oral y sobre todo por agua contaminada, hacer hincapié en eso, en la utilización de agua segura. Excelente. Buenísimo, Alina. Alina Rondini, muchísimas gracias por